La Guerra de Secesión o Guerra Civil Estadounidense fue la guerra librada por los estados del sur y el norte. Esta guerra se dio desde 1861 hasta 1865. Desde la época colonial, los Estados Unidos de América presentaban una fundamental característica: la diferencia radical entre las colonias del norte y las del sur, tanto en lo económico como en la manera de ser de cada una de ellas. Así, mientras los estados del norte tenían una economía diversificada, con agricultura, ganadería, industria y comercio, también tenía la preferencia de mano de obra europea y por las formas democráticas y burguesas. Los estados del sur, en cambio, poseían una economía basada en la agricultura, cultivo de algodón, la caña de azúcar y el tabaco. Una mano de obra formada por esclavos negros y una inclinación a las formas aristocráticas. Por otra parte, mientras los 15 estados del sur, con una población de 10 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 3,5 millones eran negros, se declararon esclavistas, es decir, defensores de la esclavitud, porque convenía así a sus intereses. Los 18 estados del norte, con una población de 20 millones de habitantes, se pronunciaron por la abolición de la esclavitud. Eran abolicionalistas o antiesclavistas. El norte contra el sur. Sin embargo, a pesar de toda esta inmensa riqueza colectiva y de la similitud de ideales, el país no había logrado constituirse en una nación sólidamente unificada. Entre otros, debía hacer frente a un terrible problema que amenazaba su misma existencia: la esclavitud establecida en ciertos estados de la Unión y reprobada por el resto del país. Y este problema dividía a la nación en dos zonas totalmente opuestas, el norte y el sur. En verdad, desde la época de la colonia siempre había habido gran distancia entre ambas regiones. El norte, que estaba poblado por colonos de espíritu democrático y religioso, puritanos y cuáqueros, eran decididos partidarios de la libertad e igualdad y por lo tanto acérrimos enemigos de la esclavitud. En el sur, por el contrario, colonizado por aristócratas, anglicanos o católicos, hacían cultivar sus inmensos latifundos por los negros esclavos traídos de África desde los primeros tiempos de la colonia. De este modo, la cuestión de la esclavitud llegó a convertirse en un verdadero problema nacional y todos los americanos se dividieron en esclavistas o abolicionistas, poniendo en peligro la misma existencia del Estado, ya que en varias oportunidades los estados habían amenazado con llegar a la secesión, es decir, a su separación del resto del país. Estalla la guerra. Tal profunda rivalidad surgida entre ambas regiones llegó a su punto culminante en 1860. En este año fue elegido presidente Abraham Lincoln, de ideas antiesclavistas, que fue llevado por un nuevo partido nacional formado justamente por los principios abolicionistas dominado el republicano. Esta elección, que fue considerada por los esclavistas como una declaratoria de guerra, dada su posición abolicionista, determinó la separación del estado de Carolina del Sur de los demás estados de la Unión, acto que fue seguido igualmente por otros estados. Así estalló la Guerra de Secesión, que fue larga y sangrienta, pero que dio el triunfo final a los federales o norteños apoyados por el gobierno. Después de concluida la contienda, el Congreso declaró mediante enmienda constitucional que la unión entre los estados norteamericanos es indisoluble y además en todos ellos quedaba definitivamente abolida la esclavitud. Pocos días después de la elección de Lincoln, el estado esclavista de Carolina del Sur declaró disuelta la unión que hasta entonces mantuvieron los Estados Unidos de América en 1860, iniciando así la secesión. Retiró sus representantes del Congreso y se adueñó de los arsenales, aduanas, edificios y demás bienes del gobierno federal. Otros 11 estados siguieron su ejemplo y formaron la República de los Estados Confederados de América en 1861, que fijó su capital en Richmond, Virginia, y eligió presidente a Jefferson Davis. Poco después iniciaron la guerra al bombardear el fuerte Sumter que defendía el puerto Charleston en 1861. La cruenta guerra duró 4 años. Se libraron más de 2,000 combates y perecieron alrededor de 1,5 millones de hombres. Su costo ascendió a los $3,000 millones. La energía de Lincoln
la acción de sus generales Grant y Sherman y el creciente poderío de sus fuerzas aseguraron el triunfo de los federales, que culminó con la disolución de la Confederación del Sur y el reingreso de los estados seccionistas a la Unión en 1865. Esos mismos días, Lincoln, que acababa de ser reelecto presidente y que se prestaba a iniciar una obra de reconciliación y reconstrucción nacional, fue asesinado por un exaltado esclavista, quien selló así trágicamente esa querella. La cruenta guerra duró 4 años, se libraron más de 2.000 combates y perecieron alrededor de 1,5 millones de hombres. Su costo ascendió a los $3,000 millones. La energía de Lincoln, la acción de sus generales Grant y Sherman y el creciente poderío de sus fuerzas aseguraron el triunfo de los federales, que culminó con la disolución de las consecuencias de la Guerra de Secesión. La Guerra de Secesión, que fue la más larga y sangrienta de todas las habidas en el siglo XIX, y en la que se emplearon las más modernas armas de guerra, desde acorazados hasta submarinos, trajo las siguientes consecuencias. La unificación de la nación norteamericana, hecho que contribuyó al encumbramiento de los Estados Unidos en el mundo. También la abolición de la esclavitud en el país, aunque continuó subsistente el problema de la segregación racial. Los Estados Unidos después de la Guerra de Secesión. Después de la Guerra de Secesión, los Estados Unidos entraron en una etapa de acelerado desarrollo económico, al cual contribuyeron la abundancia de recursos naturales, el genio inventivo norteamericano y el régimen democrático de libertad e igualdad de oportunidad, que aún en el sur se fue restableciendo poco a poco. Desde los tiempos de Benjamin Franklin, se habían venido haciendo aportes a la mecánica y a la ciencia aplicada, como barcos de vapor, desmontadora de algodón, cosechadora de granos, telégrafo eléctrico, máquina de coser, armas, entre otras. En la segunda mitad del siglo XIX, el país entró de lleno en la era del maquinismo y de la producción en gran escala, con la expansión de los ferrocarriles, la explotación minera, las fábricas, la agricultura y la ganadería. Consiguiente aumento fantástico de la riqueza. Surgieron los grandes capitanes de la industria que fueron naturalmente aliados de los políticos republicanos. Estados Unidos tiene 2 partidos, el republicano y el demócrata. Y esta alianza gobernó el país durante casi todo el resto del siglo XIX, con fuerte oposición anticapitalista, principalmente en oeste y sur.